Hola, hola. Gracias Araí, buenos días a todos. Pues bonita semana, nos da mucho gusto estar con ustedes. La mayoría nos conocemos y a quien no, pues nos presentamos. Yo soy Sofía Solís, Yo, eh, Rubén Salazar. somos Salazar y Solís Abogados, tenemos, creo que ya se nos fue la cuenta de cuántos años con la asociación. Tenemos el privilegio de ser, creo que por ahí 7, 8 años con la asociación, tenemos el privilegio de ser el primer socio proveedor y además pues socio proveedor legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Tenemos 15 años, más de 15 años, ya 16 este año, dedicándonos específicamente al sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Tenemos el privilegio de contar con la confianza de muchos de ustedes como clientes del despacho ya desde hace muchos años. Y la idea que tenemos es estar continuamente otorgándoles o abriendo este tipo de espacios en colaboración con la WISP MX para llevarles información pues que sea de utilidad para el día a día de sus empresas, ¿no? Quizá cuando empezamos, digo, y todavía aquellos que no han terminado el tema de su regularización ante IFT y Profeco, empezamos pues dando temas que iban más asociados a títulos habilitantes, a qué es un servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión, cómo se regula y demás. Pero últimamente hemos querido traerles ya pues información un poquito más aterrizada al día a día de sus empresas. Este tema ya tuvimos la oportunidad de exponerlo por ahí en una caravana anterior, no me acuerdo, creo que fue la de Puebla, sino la Querétaro. Sí, creo que fue la de Querétaro. Tengo la oportunidad de platicar con los presentes en ese momento sobre este tema y platicándolo con la asociación, pues se nos hacía muy interesante hacerlo a través de un webinar, quizá con un aforo un poco más pequeño, que ayude a pues, tener una bastante más fluida con ustedes, darle la información y que nos vayan expresando sus dudas. Nos vamos a enfocar toda la plática en temas, en cómo se regula la publicidad en materia de telecomunicaciones. Quizá no todos ustedes estén familiarizados con ello, pero al ser un sector regulado, al estar prestando un servicio público de telecomunicaciones, pues está extremadamente regulado. O sea, no solo lo IFT para efectos de que tengan o no título de concesión o que cumplan con sus obligaciones regulatorias, sino que también tenemos convergencia de otras autoridades, en este caso Profeco, que regula la materia específicamente de publicidad. También ya hemos tenido por ahí algunas verificaciones en donde IFT se mete ligeramente en estos temas, pero en resumen, quien está a cargo pues, de esta rama, que si bien no es propiamente de telecomunicaciones, pues sí se mete con la forma en la que ustedes están publicitando sus servicios de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, vamos a empezar y también es importante hacer una anotación previa que la regulación que les vamos a platicar abarca no solamente su sitio web, también abarca, por ejemplo, toda aquella publicidad que tenga, toda aquella publicidad que tenga en otro tipo de medios de comunicación. Publicidad que tengan, por ejemplo, por perifoneo o que tengan físicamente, que tengan en sus oficinas comerciales, por ejemplo, también lo incluye. Entonces, nos gustaría que este webinar también sirviera como ejercicio para que revisaran, pues si quieren, sobre la marcha, qué tipo de publicidad están usando y si lo están usando de la forma correcta. Bueno, pues ya Sofía dio la introducción. Como ya dijo, vamos a platicar de un tema que se sale un poquito de lo que platicamos tradicionalmente, pero que es muy importante. Justamente uno de los servicios que prestamos actualmente y que más nos han pedido es la revisión de toda la parte de publicidad antes de que se lleve a cabo cualquier tipo de publicación por parte del equipo de marketing de las empresas. Vamos a ver principalmente 6 tipos de publicidad engañosa. Vamos a ver a qué se refiere la publicidad engañosa y también después vamos a hablar un poco de cómo se hace la publicidad en redes sociales, ¿no? Creo que lo que más nos ha tocado ver es que hay empresas que colaboran con influencers o con gente que pues se dedica a esta parte de redes sociales y pues también hay alguna regulación en esta situación. Digamos, toda la regulación aplica también para redes sociales, para Facebook, para Instagram, para TikTok. Entonces esa parte también es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Tengan el conocimiento de cómo se debe de hacer este tipo de publicidad. Entonces decía, aquí dice 7, pero en realidad van a ser 6 tipos de publicidad engañosa las que vamos a ver. Y bueno, primero vamos a ver qué se entiende por publicidad engañosa. Esto es muy importante y es cualquier, digamos, publicidad engañosa o abusiva, cualquiera de las dos. Y medio se entiende, ¿no? Pero bueno, el chiste es que
La publicidad engañosa es aquella que induce al error o confusión al consumidor. ¿Y por qué puede ser esto? Porque es inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa, tendenciosa, ¿no? Es muy, tiene muchos adjetivos la ley cuando describe qué es la publicidad engañosa o abusiva. Entonces, si alguna de su publicidad, pues, cae en este tipo de supuestos, que vamos a ver más adelante cómo se pueden encuadrar, pues estaremos frente a publicidad engañosa. De aquí es muy importante, o sea, puede ser que haya características ciertas de los productos o de los servicios, pero que de alguna manera se exageren, se les dé la vuelta, que también puedan constituir publicidad engañosa. No siempre porque sean ciertas las características que se publican, quiere decir que no es engañosa. Entonces, como les decía, hay 6 tipos de publicidad engañosa, y la primera va a ser pues la publicidad engañosa por acción. No creo que se entiende un poco esto. Cuando yo, como proveedor, hago algo, no llevo a cabo alguna acción para que mi publicidad sea artificiosa, ¿no? Que en confusión el usuario o el consumidor, pues entonces estoy induciendo yo a través de mi acción. Quisimos poner cada una muy apegada a la parte de telecomunicaciones para que ustedes digan, oye, si lo he hecho, no lo he hecho, ¿no? Aquí el ejemplo es que un proveedor anuncia internet de 500 megabytes garantizado, ¿no? Y que la realidad es que la velocidad solo se alcanza en condiciones óptimas, ¿no? Es decir, en horas. Entonces, el tú establecer en tu publicidad esto de 500 megabytes garantizados, pues quiere decir que tú estás a través de una acción haciendo caer al usuario en un engaño, porque realmente lo que sería correcto es lo que ponemos abajo, ¿no? La corrección: velocidad promedio en hora pico, 450 megabytes, fibra óptica, ¿no? Todos estos detalles, lo vamos a ver más adelante, deben de estar en su página de internet y en todos los lugares donde publiquen las velocidades. No nada más es decir, oye, es de 50 megas, de 100 megas, es especificar a través de qué tecnología se presta, que solamente es en hora pico la velocidad máxima, etcétera, ¿no? O que esa es la mínima. Aquí nada más un paréntesis. La forma en la que ustedes pueden determinar cuál es la velocidad promedio en hora pico viene desarrollada en unos lineamientos emitidos por el IFT. Son los lineamientos de calidad del servicio fijo. Entonces, o sea, no crean que, o sea, como que estamos sacándonos de la manga, estamos aterrizando a temas 100% regulatorios. Si tienen dudas en cómo obtener, en este caso, con el ejemplo que les decía Rubén, la velocidad promedio en hora pico, vayan a los lineamientos de calidad del servicio fijo, en donde desarrollan cuáles son los factores, o más bien desarrolla la fórmula para que ustedes puedan saber cuál es la velocidad promedio en hora pico que pueden ofrecer a sus usuarios. Además, o sea, de que va a servir para estos temas de publicidad y no caer en un tipo de publicidad engañosa por acción, es una obligación. Tienen la obligación de publicar mensualmente en su sitio web velocidad promedio en hora pico del mes anterior. Entonces, debería existir por ahí un apartado en su sitio web en donde diga por ahí, donde crean que es acomodarlo en su página web, que tengan un apartado que diga velocidad promedio en hora pico y que estén publicando a mes con mes cuál es el promedio del mes anterior. Bueno, justo es muy importante esto que dice Sofía. O sea, ponemos los ejemplos, pero sí están como sacados de la red de regulación, ¿no? Hay otro tipo de publicidad engañosa, es un poco más común. Esta es publicidad engañosa por omisión, y esta digamos, Profeco pues la detecta mucho cuando justamente sí hay información completa, ¿no? Cuando la publicidad omite información relevante. Algo relevante que si yo lo pusiera, tal vez la persona no contrataría el servicio o no compraría el bien, ¿no? Es decir, lo que yo les comentaba, ¿no? A lo mejor la tecnología con la que se presta el servicio es un determinante o una característica determinante para que el consumidor contrate o no contrate. Entonces, aquí decía, contrato nuestro internet de hasta tantos megas, ¿no? Y el problema es que no menciona cuál es la tecnología utilizada. No podría ser inalámbrico, podría ser a través de fibra. Todavía hay servicios que se prestan en coaxial de muchas empresas, inclusive muchas empresas grandes siguen prestando servicios en cable coaxial. Y entonces la corrección sería el servicio disponible en fibra óptica en zonas urbanas y coaxial en zonas rurales, ¿no? Para no caer en publicidad engañosa por omisión. Aquí aterrizándolo, perdón, a la parte regulatoria, esto también se soluciona, o más bien va de la mano con la forma en que registran sus tarifas o promociones.
Acuérdense que, bueno, cuando entro en el sistema, a la ventanilla electrónica del IFT, les va a pedir ciertos datos indispensables para que puedan registrar una tarifa, velocidad de subida, de bajada, cuánto tiempo dura, si es una promoción, cuánto tiempo va a durar. Y el sistema del IFT tiene hasta abajo un apartado donde podemos poner observaciones e inclusive adjuntar algún documento con términos y condiciones. Lo que les ahorita explico, lo que les platicaba Rubén hace un momento sobre la publicidad engañosa por omisión, también se puede resolver de esa forma, poniendo ahí en los términos y condiciones claramente al momento de registrar su tarifa, en qué zonas, bueno, la cobertura que abarca esa tarifa, por ejemplo, o esa promoción, qué tecnología estamos usando, si es alámbrica, inalámbrica, fibra óptica y demás. Y de esta forma también podemos salvar que en caso de que hemos alguna verificación por parte de Profeco, pues señalemos que sí está registrado debidamente en el IFT, pero no solo basta con tenerlo registrado, también la forma en la cual la publicitamos es importante. Entonces debería venir quizá consulta términos y condiciones de esta tarifa o esta promoción y que sea un link que los lleve al, ¿cómo se llama?, al formato simplificado del registro de tarifas, donde sus usuarios podrán consultar pues cuáles son las condiciones específicas de esta tarifa o promoción que están publicitando. Perfecto. Ahora nos vamos a un tipo de publicidad que nos han preguntado mucho si se puede o no se puede, la verdad, no podemos tanto, pero bueno, la publicidad comparativa engañosa. Justamente esto es hacer comparación entre productos o servicios que son tendenciosas o basadas en información incorrecta o no comprobada. Hay muchas veces que quieren sacar publicaciones comparándose con otro tipo de empresas, ¿no? Muchas veces ahí la empresa azul está por ahí presente, la preponderante está presente en estas publicaciones. Y bueno, aquí el problema es que si queremos hacer esto, lo vamos a ver más adelante de manera correcta, debemos de tener, como decimos, datos duros, ¿no? Es decir, investigaciones serias, estudios de mercado y algunas otras cuestiones documentales que amparen o que comprueben que lo que estamos estableciendo en nuestra publicidad es cierto, ¿no? Entonces aquí ponemos como ejemplo nuestra red 3 veces más rápida que la competencia. Bueno, ¿cómo demuestras tú que tu red es 3 veces más rápida, ¿no? Ya hiciste el estudio de la red de la competencia, ¿no? ¿Hay algún organismo certificador que lo haya establecido? Presenta pruebas técnicas que respalden la afirmación, no especifican si la comprobación se hizo entre tecnologías, por ejemplo, iguales también, ¿no? No se vale en una publicidad comparativa comparar justamente, valga la redundancia, un servicio a través de cable coaxial a uno a través de fibra óptica. Y entonces la corrección sería de acuerdo con el estudio elaborado por tal institución de prestigio no reconocida. Nuestra red mantiene un porcentaje mayor de estabilidad comparado con el promedio nacional de tanto por ciento, ¿no? Eso sería la manera correcta de hacer publicidad comparativa para que no sea engañosa. Y aquí también quizá como tip adicional, que es muy importante, no lo dejen pasar, tengan mucho cuidado con comparar y usar derechos marcarios o marcas de terceros, ¿no? De repente hemos tenido o hemos visto por ahí en redes sociales que en el momento de hacer este tipo de publicidad comparativa, ponen el logo de su empresa, mi internet Salazar y Solís Abogados, de repente pongo tu internet y ponen el logotipo o una marca registrada de su competencia. Tengan mucho cuidado porque está una marca que está registrada y alguien es titular de ella. Entonces, no solo se meterían en problemas con Profeco por el tema de tener publicidad comparativa engañosa, sino también están violentando los derechos marcarios de un tercero, porque es muy probable que su competencia o el preponderante o el azul, como le dice Rubén, tengan registrado ese logotipo y esa marca y ustedes no tengan el derecho de estarla usando y menos para un fin comparativo engañoso, ¿no? Y ahí nos tendríamos que meter ya en un procedimiento pues de derechos marcarios que estaría a cargo del INPI y pues sería un poquito hacer una bola de nieve, ¿no? Con la finalidad de vender tal vez un servicio, pues se metan además, problemas con Profeco y además estén violentando los derechos que tiene este tercero de usar su marca. Exactamente. Esto que menciona Sofía es bien, bien importante, ¿no? Es lo más peligroso cuando dicen, ¿puedo hacerlo? Pues podrías hacerlo, ¿no? Si cumples con todas las características que platicamos, pero bueno, podría haber también consecuencias. Luego viene la publicidad denigratoria y justamente es cuando una empresa va a tratar o va a desacreditar a un competidor sin pruebas o con información falsa. Es lo mismo, ¿no? O sea, hablar de
el competidor más cercano o el que está en la misma zona sin tener datos duros, sin tener, digamos, la certeza de la información que se está dando, sino nada más por decir, oye, pues yo voy a decir que soy mejor y entonces la gente pues me va a contratar a mí, ¿no? Entonces el problema es que justamente igual no hay pruebas verificables de, por ejemplo, de fallas constantes, ¿no? Es decir, no contrates con la empresa tal, no vecina, su servicio se cae todo el tiempo, ¿no? O sea, sin tener ningún tipo de pruebas, estudios u otras circunstancias que hagan que esto, pues digamos, lleve a la realidad o refleje la realidad. La corrección sería hablar de tu propio servicio, ¿no? O sea, nuestra red de fibra óptica ofrece una disponibilidad del 99.80%, etcétera, disponibilidad, si es que tienes servicios con esa disponibilidad también, y una velocidad promedio no da pico de tantos megabytes, ya Sofi les comentó, los lineamientos que se establecen cómo calcular, donde establece cómo calcular la velocidad de descarga promedio no da pico, de acuerdo con los reportes de calidad del servicio, ¿no? Eso sería, digamos, la manera correcta en que ustedes pueden, sin mencionar al tercero, pues promocionar su propio servicio. Luego tenemos otra que es publicidad parasitaria o adhesiva, es también como utilizar justamente como pueden ser las marcas o pueden ser cualquier tipo de elemento distintivo de otras marcas. Nos ha pasado, por ejemplo, que hay una marca que significa fácil y que tiene colores muy distintivos. Un cuadrito con colores. Entonces nos han presentado algún tipo de publicidad de, oye, puedo hacer esto y como que justamente tomando los colores de esta marca y haciendo como a nivel local o mejor servicio, etcétera, ¿no? Y el problema es que se genera una confusión al consumidor. La confusión que se genera es del origen empresarial de los servicios, de quién es realmente, ¿no? Y entonces es como la empresa más pequeña de esta, pero como local, del mismo grupo o algo parecido, ¿no? Y la corrección sería ofrecer servicio con atención personalizada de cobertura local. Regresamos a ver, hablamos mejor ya de nuestros servicios y de nuestros productos en lugar de irnos como rémora, como parásito, a pues tratar de utilizar los signos distintivos de terceros, ¿no? De empresas, pues digamos, que ya tienen cierto reconocimiento en el mercado para promocionar nuestros propios servicios. Y aquí no está de más retomar también algo que platicamos mucho con nuestros clientes y que hemos tenido la oportunidad también de platicar en los distintos espacios con la asociación sobre el tema del registro de su marca. La marca es un activo para su empresa. Su empresa desde la perspectiva más amplia, ¿no? Ustedes, si son persona física, son una empresa. Si son una SASB, son empresas. Si son SRL, son empresas, ¿no? En el sentido más amplio. De repente llegan clientes y nos dicen, oye, pues ya voy a regularizar mi servicio, no sé qué, la concesión y demás, pero vemos que ya traen un tiempo, o sea, tiempo atrás trabajado algún tipo de marca que probablemente no es registrable. Todo esto de repente más bien es materia de otro webinar y nos puede dar para otro webinar el tema del registro de marcas, cuáles son los tipos de marca, de posibilidades que pueden hacer, cómo se registran y demás. Pero rápidamente recordemos que las marcas se registran dependiendo del tipo de servicio o el producto que van a proteger. En el caso de las telecomunicaciones es la clase 38. Entonces, antes también, digo, eso es importante, quizá previo a que ya empiecen a incursionar en el negocio, si ya están dentro, es el momento, si no lo han hecho, de evaluar qué tan viable es que puedan o no registrar su marca. Recuerden que hay hay muchos requisitos para el registro de marcas, pero tienen entre los tienen que verificar que fonéticamente no sea similar o en grado de confusión a otro que ya exista, que no sea descriptivo, por ejemplo, del producto o servicio que van a registrar y que sea novedoso, ¿no? De repente nos llegan a querer registrar marcas que traen por ahí Wi-Fi, FO, fibra óptica, y por ejemplo, este tipo de elementos en una marca hace que no sea registrable. ¿Por qué? Porque estamos describiendo la tecnología con la cual vamos a prestar el servicio y esto el INPI lo considera un elemento que la hace no registrable, ¿no? Entonces, si no tienen todavía registrada su marca, échenle un ojo a ese tema. También les va a dar, como dice Rubén, distintibilidad respecto a sus competidores y les va a dar un derecho exclusivo para usarlo únicamente ustedes. Así es. La siguiente publicidad es bien importante y en algún momento se dio mucho, sobre todo en televisión, en la televisión mexicana, es la publicidad encubierta.
y es justamente cuando un anuncio publicitario se presenta como si fuera información objetivo periodística. Esto sucede mucho con influencers que se dedican a dar tal vez en cierto, digamos, en la contenido, información, ¿no? O notas periodísticas. Es como, no sé, tal vez uno de los más famosos, el Pulso de la República, ¿no? De repente, entre toda esta cuestión noticiosa y también cómica que hace, pues mete como el anuncio de un producto, pero lo presenta como si fuera una noticia más, ¿no? Entonces, está prohibido, no es la publicidad encubierta. Un ejemplo de esto es justamente un influencer de TikTok, dice, no, este proveedor de internet es el mejor que he probado, no me pagan por decirlo, ¿no? Pero que aparte este influencer como que pues siempre suele dar algunas notas de información periodística o de actualidad no certera. Y el problema es que el influencer sí recibió algún pago, algún beneficio y no lo menciona. Entonces, aquí más adelante vamos a ver que Profeco exige que la publicidad en redes sociales sea transparente, ¿no? Y la corrección sería incluir una etiqueta de publicidad pagada o patrocinado por, ¿no? Por la empresa. Y también más adelante vamos a ver que en esta cuestión de redes sociales, cualquier influencer o cualquier persona que mencione un producto o servicio en redes sociales ya está haciendo publicidad por el simple hecho de mencionarlo, le hayan pagado o no lo hayan pagado, ¿no? Aunque sea, digamos, por voluntad propia que lo esté haciendo, porque, pues, digamos, el contenido que le está generando y del valor que está agregando para sus seguidores, de todos modos, sigue siendo publicidad. No sé qué decir algo al respecto de Lolita. Lolita Yala es el ejemplo bastante claro de cómo de repente decía información que cura y de repente ponía por ahí algún tipo de producto milagro para curar la diabetes, yo qué sé, ¿no? Ese es un caso muy famoso, inclusive hubo una sanción por hacer este tipo de publicidad y como les dice Rubén, no está prohibido que utilicen influencers o personajes que tengan cierta fama en su localidad o en su estado, pero más adelante lo vamos a ver, tiene que quedar claro que es publicidad pagada o que es un patrocinio o que le están pagando por hacer eso, ¿no? Insistimos, todo esto se los estamos diciendo con la finalidad de prever algún tipo de sanción o verificación que también lo vamos a ver un poquito más adelante por parte de Profeco. Siempre la visión que hemos tenido es de ser preventivos, ¿no? Y si podemos evitar que pase todo esto, pues mucho mejor. De repente también tenemos muchos, o sea, han llegado clientes o personas que quieren que los asesoremos y nos dicen, oye, pero es que aquí traigo esta publicidad de la empresa gigantesca, ¿no? O la Azul, por ejemplo, que lo hace, ¿no? Y siempre les decimos, o sea, la mayoría de las empresas hace algún tipo de compliance y revisa cuál es el riesgo que están asumiendo al emitir esta o determinada publicidad. Entonces ellos pues evalúan qué tan riesgoso es y evalúan también cuáles podrían ser las consecuencias económicas de hacerlo. La mayoría tienen por ahí, inclusive en su presupuesto anual, pues una bolsa ahí de contingencias de, bueno, voy a lanzar esta publicidad, qué tan beneficiosa puede ser para mi negocio y también cuáles pueden ser las consecuencias económicas. Y destinan un presupuesto anual a contingencias. Si quieren asumir ese riesgo, pues tampoco lo podemos evitar, pero nuestro trabajo y pues la ética del abogado de este lado es decirles las consecuencias de hacerlo, ¿no? Ya obviamente cada empresa decidirá el riesgo que quiere o no asumir, pero nuestra chamba es decirles qué puede pasar en el peor de los casos. Perfecto. Muy bien, pues ahora vamos a ver cómo sí se hacen las cosas, ¿no? O sea, ya les platicamos un poco y les describimos las principales formas de publicidad engañosa que hay. A lo mejor ustedes ya están como pensando y analizando en algún tipo de publicidad que ustedes han emitido, ya sea en redes sociales, en versiones electrónicas, en versiones físicas, etcétera, y dicen, oye, pues creo que sí, como que hemos caído un poquito en estas prácticas, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sí se hace la publicidad en conformidad con la normativa. Entonces, primero, vamos a ver qué características debe cumplir la información o la publicidad relativa a bienes, productos o servicios. Primero, deben de ser veraces, deben de ser comprobables. O sea, yo debo decir la verdad acerca del servicio estándar. Es un servicio de acceso a Internet, de tal capacidad, de tal velocidad, con tal tecnología, ¿no? Y bajo ciertas restricciones, por ejemplo, ¿no? Aquí es muy común que en la parte de publicidad pongan ustedes, aplican restricciones. Es bien importante que ustedes pongan específicamente qué restricciones
las que están aplicando. Entonces, comparables, claros. Esto es bien importante. Textos, diálogos, que induzcan técnicamente, digamos, publicidad engañosa por un promedio no lo del todo. Entonces también aquí toca simplificar un lenguaje que se va a utilizar al momento de realizar las publicaciones y al momento de redactar términos de prestación del servicio también. Entonces, en suma, las prohibiciones que se prohíben son prácticas comerciales engañosas y el uso de estrategias de venta publicitarias que no proporcionan al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios. Creo que esto es como la parte clave, la parte de hacer publicidad. Tiene información clara que es visible al usuario de toda la información necesaria para que tome la decisión o no un producto o de contratar un servicio. Bueno, aquí hay una parte igual importante. De garantías quiere decir eso, tal cual como la palabra se entiende en el lenguaje coloquial, ¿no? Yo estoy garantizando algo. Aquí os digo, como esta plática la dimos hace un mes y algo, sí. Acaba de salir justamente la película de Emilia Pérez que fue súper criticada y hubo un asunto ahí que sonó mucho, que justamente Cinépolis, uno de la marca de cines más grande de México, tiene una cuestión que se llama garantía Cinépolis, ¿no? O sea, tiene varias películas a las que le pone garantía Cinépolis. Pero ¿qué pasaba? Que Cinépolis, o sea, la garantía era nomás que te iba a gustar, ¿por qué? Porque ellos clasificaban que era una buena película, ¿no? Pero no tenían desarrollado exactamente a qué se refería esa garantía, ¿no? Y justo con todo esta película que hacía de México muy a su vista, un usuario se dijo, oye, pues quiero que me Cinépolis. Entonces Cinépolis dijo, ¿cuál es la garantía? Entonces ya desarrolló Cinépolis, pero aquí vamos con todo esto. Siempre está garantizado o que existe alguna garantía, siempre se debe en qué consiste esta garantía, toda la forma en que el consumidor pueda hacerla efectiva, es decir, como decir, está la garantía, oye, la garantía es de servicio, ese ejemplo, ¿no? O sea, yo te instalaba antes de un día, antes de 24 horas, etcétera, y bueno, y si eso no sucede, para obtener algo que sí cumpla esta cuestión que tú me estás dando. Aquí aterrizado ya también el tema regulatorio que en materia de derechos de protección al consumidor, de telecomunicaciones les es aplicable la NOM 184. ¿Cuáles son los derechos que tienen los usuarios de servicios de telecomunicaciones? Esta NOM 184 es la que sirve para la redacción y el registro de contratos de adhesión. Entonces, cada vez que usted un tipo de tarifa o alguna promoción que lleve la leyenda garantizado o garantía, esta norma a revisar si cumple o no con la norma, además de revisarla y con la Ley Federal de Protección al Consumidor y su la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que son aquellas que recogen como todos los derechos asociados con el consumidor, ¿no? Y de nuevo, esto también se resuelve a través del registro de los términos y condiciones aplicables a esa garantía. Es decir, cuando registren tarifas, pues tendrán que describir y no en letra chiquitita, sino en una letra que también sea accesible, porque es un tema que también regula Profeco. Les decía Rubén hace rato un poco ese tema de no usar quizá palabras que no sean accesibles para todos, para cualquier usuario de a pie. Lo mismo sucede con el tema de las garantías y con términos y condiciones, ¿no? Deben ser lo más explícito posible y estar registradas para que no tengan ningún problema en caso de que Profeco o algún usuario lleve a cabo alguna queja ante Profeco. Así es. Y bueno, ahora vamos a la parte de la publicidad comparativa. ¿Cómo podrían hacer ustedes una correcta publicidad comparativa? Ahí asumiendo el riesgo, como decía Sofi, de utilizar, pues digamos, marcas de terceros, ¿no? Que eso sería, digamos, un tema aparte.
Bueno, en primera, no debe ser publicidad engañosa, obviamente, ¿no? Ninguna publicidad puede ser engañosa. Y luego tampoco puede ser tendenciosa, es decir, que tiene que confrontar características objetivas e intrínsecas de cada uno de los servicios o productos que sean pertinentes, verificables y que, pues, digamos, sean muy representativas de ese tipo de... No se vale, en este caso, eso sucedió hace mucho tiempo, hubo una guerra ahí de publicidad comparativa entre las dos marcas de refresco más famosas y justamente pues hacían esta comparación de sabores y otras cuestiones, ¿no? Pero no se vale, por ejemplo, que se compare un refresco que tiene 3 días abierto, ¿no? Y que ya no tiene gas con uno recién destapado de la otra marca, ¿no? Eso, digamos, es para que se entienda un poquito más esta cuestión de que debe ser de características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes, productos o servicios. Y no debe de ser utilizada como una herramienta para sacar ventaja indebida de la marca, denominación de origen o reputación ajena. Es decir, no debe de ser publicidad, como ya hemos visto hace rato, parasitaria, ¿no? Sino simplemente hay que comparar, digamos, elementos objetivos y muy, muy específicos de cada una o cada uno de los productos que se van a comparar. Entonces, tiene que ser veraz, objetiva, la misma naturaleza del producto o servicio. Como les decía, no se vale tampoco comprar un servicio de cierta tecnología, otro que es una tecnología completamente diferente. También evitar referencias que denigren, ¿no? Porque creíamos justamente en la publicidad denigratoria, que vimos hace rato que es una mala práctica. Entonces, aquí ponemos un ejemplo. Nuestro servicio de Internet ofrece velocidades de descarga promedio de 100 megabytes en hora pico, mientras que el proveedor X ofrece un promedio de 80 megabytes, de acuerdo con el promedio de velocidad de descarga publicada por el propio proveedor. Entonces, ahí sí, digamos, esta comparación sería certera, porque si tomamos, como les dice Sofi, esta obligación de publicar la velocidad promedio de descarga en hora pico, es mensual y es por paquete, entonces, pues tú puedes obtener esta información de la página del propio proveedor. La correcta publicidad comparativa es común que la vean sobre todo en operadores móviles, la telefonía móvil. Un par de ellos, por ejemplo, para en la oficina de atención al cliente, por ejemplo, no recuerdo bien si en página web todavía está disponible, pero lo que hacen justamente es hacer un cuadro comparativo de estos son los paquetes que yo te estoy ofreciendo, esta velocidad, esta cobertura, estos términos y condiciones de pago, pospago, o sea, todas las condiciones específicas de sus paquetes de telefonía móvil y te ponen, estos son los paquetes que te ofrece la competencia y los describen tal cual en un cuadro comparativo, ¿no? Yo te ofrezco esto, la competencia te ofrece esto, e inclusive pone links para que tú puedas ir al sitio web de la competencia a corroborar la información que estoy dando. Este sería un ejemplo, digo, lo hemos visto sobre todo en operadores móviles, virtuales sobre todo, que es una estrategia de venta, pues de publicidad también, pero lo hacen de forma bastante exhaustiva, de hacer un cuadro comparativo con objetivo, con todos los elementos que estén a su alcance, inclusive ponen el link al sitio web del competidor para justamente no caer en una publicidad engañosa, ¿no? Y hacerla de forma comparativa, pero correctamente. Entonces, sería quizá un buen tip o una forma en la que podrían hacerlo mediante un cuadro comparativo, pero hacerlo de la forma más exhaustiva posible. Así es. Otra que me acordaba de telecomunicaciones, pero que se daba mucho, Chedraui lo hacía, ponía un carrito. Ah, los carritos de la canasta básica, ¿no? De la canasta básica y te ponía el precio. Cuánto cuesta en la competencia, pero iba desglosando, o sea, este arroz cuesta tanto, de la ticket, misma marca y con el ticket. Entonces también sería un gran ejemplo, esos carritos de compra. Bueno, vamos a esta parte que es bien importante, porque últimamente muchos clientes nos han mandado a revisar publicidad con influencers, ¿no? Esto es digamos, ahorita decimos, ¿no? Que no está ahorita en el ciberespacio y no existe, ¿no? O sea, realmente. Bueno, vamos a ver primero. Hay un documento que emitió Profeco que es la guía para influencers, justamente porque se empezó a salir un poco de control esta cuestión de que hacían publicidad, pero como ni ellos mismos tenían la conciencia muchas veces de que estaban haciendo publicidad, o si tenían la conciencia no tenían tampoco el conocimiento suficiente para ver que estaba regulado lo que estaban haciendo, entonces Profeco dijo, a ver, yo les voy a sacar un documento donde ustedes van a entender, se trae un montón de dibujitos por todos lados, esta guía para influencers, y entonces, bueno, a ver, digamos, las principales cualidades, ¿no? Como les habíamos comentado hace rato, cualquier
mención que se haga de un producto, bien o servicio en redes sociales ya está haciendo publicidad, ya sea pagada o no. Entonces, esto es lo primero que nos dice Profeco, ¿no? Pues todo lo que se vaya haciendo en redes sociales, siempre que se mencione un servicio. Justamente, cualquier información que se da o se publica recomendando un producto publicidad. Entonces vemos que realmente la mayoría de la gente, por ejemplo, que se dedica a ir a probar comida a restaurantes, a probar servicios, también hay gente que publica mucho acerca de las velocidades de los servicios de internet, de cuántas veces se ha caído su servicio, o sea, digamos, hablo un poco de la experiencia propia, ¿no? De estos también, cuánto tiempo se instala y otras cuestiones, aunque lo haga por él mismo, que no hay un tercero que le esté pues ya existe la publicidad. Aquí hay que ver que el alcance nos establece ciertas etiquetas y esto es con tal de informar si está en la plataforma digital, red social, tiene o no una relación comercial con la marca a la que está mencionando, ¿no? Es decir, porque no siempre, como les decimos, le pagan, ¿no? Pero bueno, en tiendas que se pueden incluir son publicidad pagada, publicidad, opiniones personales y patrocinado por. Obviamente de estas cuatro, la única que se paga es opinión personal, ¿no? Pero sí es como decir, a ver, esto es mi experiencia, esto es lo que yo he vivido y nadie me está pagando por hacerlo, pero sí está haciendo publicidad porque está mencionando la marca, ¿no? Entonces es bien importante. Aquí, ¿cómo vamos a poner este tipo de leyendas? Pues como sabemos hay mucho contenido, ¿no? Hay contenido multimedia, hay video y inclusive se tomó en cuenta, por ejemplo, una transmisión en vivo, ¿no? La transmisión en vivo a veces es efímera, o sea, estamos aquí nosotros y decimos, los oye, unboxing, ¿no? Por ejemplo, sí, los unboxing, por ejemplo, o cuando hay eventos en vivo, ¿no? Eventos en vivo, y hoy estamos aquí, no sé, en la inauguración de la sucursal de tal empresa de telecomunicaciones, etcétera. Entonces aquí vamos a ver, cuando es una imagen, hay que incluir la información en la misma imagen y pues normalmente en la descripción de la imagen. Siempre hay un espacio para describir la imagen que estás poniendo, pues ahí mismo es donde hay que poner este tipo de leyenda en el copy. También en los videos, pues también hay que incluir la información en todo momento, o sea, no se vale que nada más esté un ratito y luego se vaya, ¿no? Y también puede ser en esta parte, en la descripción, el video donde estoy hablando yo del producto o servicio, oye, este paquete de internet está en una promoción que va a durar 6 meses, ¿no? O que si pagas por adelantado los 6 meses, el último mes es gratis. Y entonces en el propio video hay que poner ahí, oye, pues esto está pagado, ¿no? Me pagó tal empresa para. Y también en las vivo hay que especificar que se trata de publicidad cuando se mencione el bien del producto, ¿no? Es decir, estamos aquí con la empresa de telecomunicaciones tal, la cual no solo mencionar, o sea, a lo mejor ahí ya, obviamente, siempre tenemos muchas pláticas de tipos de marketing, porque nos dicen, ¿cómo podemos para que no se escuche tan de acaba de decir esto, ¿no? Por ejemplo, en el lenguaje un poquito más de influencers y publicidad, es muy común el tema de colaboraciones, ¿no? De estoy colaborando con. Digo, aquí también ya he aterrizado un poquito más al tema legal. Al final somos abogados y tenemos que aterrizarlo en la área. Tengan mucho cuidado en este tipo de cuestiones con influencers, quede muy bien asentado en un documento, en un contrato, cuáles son los alcances del servicio que les están prestando. Como les decía, no porque sea una colaboración, que es la que utilizan, es pues el negocio a través del cual se comprometen a publicitar o hablar bien de cierta marca o de cierto producto o cierto servicio, a cambio de o sea, de recibir inclusive ese bien o de forma monetaria, ¿no? Con dinero. Ahí les sugerimos también que siempre que tengan algún tipo de relación o colaboración con influencers, comediantes o yo qué sé, personajes célebres en su localidad o municipio, que también quede bien asentado pues en un contrato, ¿no? ¿Cuáles son los cuál es la forma en la que están pagando? Acuérdense que los pagos no necesariamente tienen que ser económicos o en dinero, pueden ser justamente con intercambio, con los bienes o servicios, pero que siempre quede bien claro cuáles son los alcances, en qué medio se va que quizá ustedes o sea, que no va a haber, pues el discurso que van a dar y todo esto que quede bien
un contrato para que no haya también, obviamente ese contrato con el fundamento en la ley de la protección al consumidor, en esta guía de influencers y demás, para que no queden después ustedes, ¿no? Ha habido también muchos casos que inclusive pueden sancionar al influencer, y el influencer pues puede voltear con tú me pagaste o colaboré contigo para esta publicidad y ahora tengo encima a Profeco con algún tipo de sanción. Así es. Ahora vamos con algunas recomendaciones también que en esta propia guía da Profeco y que son muy puntuales. Siempre es colocar la información en un lugar visible, como ya vimos, no se vale tampoco que la cuestión de que es una colaboración, de que es pagado, etcétera, pues esté en un lugar súper escondido por ahí, ¿no? Y esto también hay que verlo en la parte de sus hay mucha información que es relevante y que es importante, pero que a los equipos de marketing no les gusta que esté tan visible, ¿no? Y medio lo ponen ahí escondido. Ahí también, de repente, en algunas verificaciones nos ha tocado que Profeco diga, y es que esto un consumidor promedio no lo va a notar o no lo va a ver, y el sentido es que es visible, ¿no? Entonces, igual en la publicidad, sí que siempre hay que tenerla en un lugar visible y disponible en todo momento. La información, como ya vimos, ¿no? Características esenciales de este tipo de información publicidad, cierta, verificable, clara, indudable, es decir, que va a poner en duda, digamos, de manera ordinaria. Y, por supuesto, que no debe contener descripciones engañosas, artificiosas, abusivas, etcétera. Y, sobre todo, cuando estamos hablando de productos o algunos servicios con ciertas características técnicas, tener advertencias para el uso seguro del bien producto, el servicio. Así prohibiciones por motivos de seguridad, salud, etcétera, ¿no? Esto se da mucho también con productos Milagro, por ejemplo, donde se tiene que especificar muy bien cuáles son las prohibiciones y las condiciones de seguridad para poder utilizar estos productos, ¿vale? Ahora nos quedan todavía unos 15 minutos. Vamos a hablar rápido de obligaciones a cargo del proveedor y luego dejamos 10 minutos ya. Igual ahorita no sé si tengan por ahí alguna duda de lo que ya platicamos, si quieran hacer algún comentario, alguna duda, o nos seguimos ya con obligaciones publicitarias a cargo del proveedor, o sea, ustedes. ¿Todo clarísimo? Todo bien. Excelente. Bueno, vamos a ver. Obviamente, cuando platicamos de estos temas, pues tratamos de tomar las obligaciones principales, ¿no? Del tema del que estamos hablando, ya sean obligaciones en materia, digamos, de información para todos los proveedores de servicios de obligaciones. Pero bueno, los primeros, y de acuerdo como ya lo venía platicando hace un rato, la NOM 4, que es, digamos, donde vienen pues muy las obligaciones en materia de información, pues hay que informar y respetar precios, tarifas, garantías, cantidades, cualidades, medidas, intereses, condiciones y plazos, ¿no? Es decir, a ver, todo lo que tú estás promocionando en algún momento determinado tienes que respetarlo. En los lineamientos del servicio fijo, no de calidad de servicio fijo, sí vienen algunas obligaciones acerca de la calidad del servicio, pero el principal es respetar la calidad, o sea, la calidad que tú ofreciste al usuario. Esa es la que debe de tener, ¿no? Tu principal obligación es respetar esto que tú ya ofreciste, que tú publicitaste, inclusive si viene en tu página web, si salió algún comercial, si salió alguna mención con algún influencer, tú ya estás obligado también a respetar todas estas condiciones. Otra pregunta que nos hacen mucho es, oye, ¿estoy obligado a prestar el servicio? Mira, cuando tú estás haciendo publicidad, estás haciendo una propuesta en general, entonces realmente cualquier persona que esté dentro del supuesto que tú estás estableciendo en términos y condiciones para poder ser receptor del servicio, pues puede exigirte que le prestes el servicio, ¿no? Básicamente. Felicitación. Sí, en derecho. A eso vamos por no usar palabrejas que tal vez no todos podamos entender. Bueno, también hay que establecer que tienen que respetar fechas, por ejemplo, la fecha de instalación, oye, yo te dije que el día siguiente, pues es el día siguiente, ¿no? Porque si no, pues que habría lugar algún tipo de compensación para el consumidor o para el usuario. También las modalidades del servicio, oye, tú me dijiste que iba a ser prepago, pero no quieres cobrar postpago, ¿no? No es posible, ¿por qué? Porque ya habíamos hecho un contrato, ya se había firmado el contrato, ya tenemos un acuerdo, no me puedes cambiar las modalidades de manera unilateral. Reservaciones, esto lo que les decía yo, no se vale el que los términos y condiciones no sean claros en cuáles son las limitaciones de las prestaciones de servicios, de las promociones
promociones, ¿no? Muchas veces me dicen, oye, es que voy a tener una promoción y voy a dar, no sé, 50% de descuento en tales planes, ¿no? Oye, pues mándame toda la parte de tiempo, modo y lugar, ¿no? A ver cuánto tiempo va a durar, para qué tipo de usuarios va a aplicar. Oye, solamente es para los usuarios que son nuevos, ¿no? Los usuarios que tienen tiempo con nosotros no pueden aplicar para ese tipo de promociones y solo va a aplicar en cierta zona geográfica. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que desarrollarlas pues bastante. La cuestión también de los, o más bien de las tarifas. Muchas veces nos dicen, oye, es que yo quiero poner la tarifa sin impuestos, ¿no? Por cualquier situación de marketing o cualquier cosa, ¿no? Aquí acuérdense que las tarifas se tienen que publicar y registrar con todo y los impuestos aplicables en pesos mexicanos y en caso de que sea en moneda extranjera tiene que ponerse su equivalente en pesos mexicanos y también cualquier gasto adicional. Esto es bien importante porque a veces en las instalaciones, ya sea por medio de fibra o por medios inalámbricos, hay algunos gastos adicionales que normalmente, como no es el común que no que suceda, es decir, a ver, yo tengo, no sé, tantos metros de cable para una instalación y eso viene incluido, ¿no? Pero a partir del metro 11 de cable, por ejemplo, que tenga que utilizar, voy a hacer un pequeño cobro de tanto, ¿no? Entonces, todas esas condiciones deben de venir muy bien especificadas, como dice Sofía, al momento de registrar la tarifa. Ahí es el lugar idóneo donde vamos a poder poner todos estos gastos adicionales que se pueden tener en un momento. Y en términos y condiciones hay que establecer que dependiendo del tipo de instalación podría haber algún tipo de gasto adicional. Y como decía Rubén, todo esto se resuelve con el sistema, la ventanilla electrónica del IFT. Hay apartados bien específicos para que pongan, por ejemplo, metros adicionales de cable, equipo adicional. Y al final, insisto, si no saben dónde acomodarlo, se puede adjuntar en un documento, poner en observaciones de, no sé, tal vez a partir de tal, o sea, de tal localización geográfica tenemos que hacer un cobro adicional porque está exageradamente lejos, yo qué sé, o sea, todas esos elementos que hemos visto en la práctica con ustedes y además por el tipo de servicio y las localidades que atienden, es viable que lo cobren siempre y cuando lo registren previamente ante el IFT y además lo hagan disponible en su sitio web y en sus oficinas comerciales. Retomando más rápido lo que les decía Rubén hace rato, el tema de la accesibilidad es un tema que también está regulado por parte del IFT. Existen lineamientos de accesibilidad aplicables sobre todo a sitios web y oficinas de atención al cliente. También batallamos un montón, perdón, con las áreas de marketing y publicidad para la página web con esta accesibilidad, que de repente quieren poner la información legal súper chiquita o hasta abajo en una letra que casi, o sea, que no es visible, por ejemplo. Profeco también tiene facultades y el IFT de revisar si sus sitios web son accesibles para cualquier persona, que sea, o sea, que sea visible, que tengan colores, por ejemplo, que sean visibles para cualquier persona. Si de repente entra algún usuario que tenga disminución visual, pues que sea accesible también para esas personas. Entonces, recuerden que también existen lineamientos para esto. Si quieren, por ahí, terminando el webinar, les podemos hacer llegar a través de la asociación, pues los lineamientos que hemos platicado ahorita, los de calidad del servicio fijo, la NOM 184, estos lineamientos de accesibilidad, para que los tengan por ahí, digo, no solo los tengan, sino que los distribuyan con las áreas necesarias dentro de sus empresas para que los implementen en la medida. Así es. Bueno, estaba revisando por temas, entonces, bueno, es la obligación que tiene respetar las condiciones que se establecieron para con el usuario y también es muy recomendable que ustedes vayan teniendo respaldos técnicos acerca de los productos o los servicios que están poniendo a disposición de los consumidores y de que lo que ustedes están publicando, ¿no?, en su publicidad o lo que ustedes están compartiendo en su publicidad, pues es exacto y verdadero. Esto lo podemos ir haciendo con monitores de red, ¿no? O sea, dejar ahí constancia cada cierto tiempo, que ese es el monitoreo, que las velocidades son estables, etcétera, ¿no? Un muestreo por ahí. Y también recuerden que deben de tener publicado su código de gestión y administración de la red, gestión de tráfico y administración de la red, y esto puede ser también, digamos, amarrado un poquito ahí con todas estas pruebas técnicas para que tengan un respaldo bien sustentado de la estabilidad de la red y de que por qué lo que ustedes están publicitando en materia de velocidades y de características del servicio son ciertas, ¿no? Bueno, esto es un punto bien importante, todo tipo de discriminación en la publicidad
está prohibida, ¿no? Entonces, digamos, para cualquier tipo de publicidad, ya sea telecomunicaciones o cualquier otro tipo de medios, o más bien de mercados, esto está completamente prohibido. Y luego aquí hay un punto que quisimos poner porque es bien importante, la parte de la publicidad para el público infantil. Cuando ustedes tienen, no sé, nosotros tenemos un cliente que tenía mascotas, o sea, tenía mascotas para cada uno de los servicios, para el servicio de internet, para el servicio de telefonía, y eran mascotas que inclusive hacían animaciones y otras cuestiones, ¿no? Entonces, el tener este tipo de situaciones a veces para Profeco y para otras autoridades quiere decir que tu producto está un poquito más ligado al público infantil, o inclusive si tienes un paquete, ¿no? Que se llama paquete Kids o algo parecido. Entonces, ese tipo de publicidad está dirigida a el público infantil. Aquí lo muy importante es que no puedes tú tener, pues digamos, alguna indicación específica que haga de, oye, niño, dile a tu papá que contrate el servicio. Para que puedas jugar con tu PlayStation. Exactamente, entonces eso está prohibido, independientemente de que no puedan atentar con la salud física, emocional, no debe haber conductas ilegales, sexuales, por supuesto, pero creo que lo que más hemos visto es que o exageran las virtudes del producto o también incitan directamente a que lo compren o lo pidan a los padres, ¿no? A los tutores, etcétera. Entonces creo que eso es lo más importante y también que los mensajes no sean mensajes subliminales, ¿no? O sea, que no haya mensajes ocultos, sino que todo sea muy directo. Creo que eso es como lo más importante en la parte de publicidad infantil. Y luego esta parte es bien importante, queremos llegar a esta parte porque es bien importante. La publicidad que se envía a los consumidores. La publicidad que se envía a los consumidores debe indicar nombre, domicilio, teléfono, dirección electrónica del proveedor. O sea, esto debe de tener para que te puedan localizar y en su caso decirte, oye, deja de mandarme publicidad. Y también el consumidor puede exigir directamente a los proveedores no ser molestado con publicidad. Hay ciertas prácticas prohibidas en la publicidad dirigida, que es enviar mensajes de publicidad sin consentimiento, utilizar datos personales sin informar, no ofrecer una opción para darse de baja de las listas de publicidad y también hacer seguimiento de los usuarios en línea para fines publicitarios sin previo aviso. Hay unas listas que se llaman listas de exclusión. Hay lista de exclusión bancaria y hay lista de exclusión en Profeco. Es bien importante. Esta lista de exclusión es un número que tiene Profeco al que yo como consumidor marco y digo, a ver, yo no quiero que me llegue nada de publicidad y si me llega, pues vamos a iniciar una queja o algo parecido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta lista de exclusión? Profeco la pone a disposición, pues digamos, de los proveedores, de los empresarios, pero es a través de un pago. Entonces, si quieren tener esta lista de exclusión, la pueden solicitar a Profeco, tienen que pagar los derechos pertinentes por tener la base de datos y eso lo van a cruzar ustedes con las bases de datos que tienen para promocionar, ¿no? O sea, para mandar información promocional y todas estas personas que estén dadas de alta en la base de exclusión de publicidad de Profeco, pues no les pueden mandar. Ya nos pasó hace algún tiempo que justamente una empresa se dedicaba a hacer muchas cuestiones por vía telefónica para ofrecer los servicios, ¿no? A ciertas bases de datos que, bueno, ellos habían pues recolectado en cierto tiempo. Ellos ya habían hecho su cruce alguna vez con la lista de exclusión de Profeco. Según lo que nos platicaron en aquella ocasión, algo pasó con el servidor, se reinició las bases de y datos, etcétera, y le volvieron a marcar a una persona que ya les había dicho previamente que estaba en la lista de exclusión y que por favor dejaran de molestarla. Total que bueno, el chiste es que el call center de esta empresa le siguió marcando a esta persona y bueno, una multa de 400,000 pesos por ahí más o menos. Y luego hubo reincidencia y creo que esa fue como de 800,000 pesos. Entonces, sí hay que tomar en cuenta esta cuestión de las listas de exclusión porque ya hemos visto en la realidad que sí sucede esta cuestión de las multas. Sí, aquí también es muy importante que revisen sus contratos de adhesión. El que tiene registrado ante Profeco, por ahí en la carátula tiene un apartado en donde sus usuarios aceptan o se niegan a recibir información, a recibir, por ejemplo, la factura por medios electrónicos, a que le manden el propio contrato y derechos mínimos por medios electrónicos. Y también hay un apartado bien específico donde pueden aceptar o negarse a recibir publicidad relacionada con la prestación del servicio de telecomunicaciones. Es muy importante que no pasen de largo esta parte de las autorizaciones en su carátula del contrato de adhesión,
porque si su usuario pone que no quiere recibir información o publicidad relacionada con el servicio de telecomunicaciones, ustedes tienen de crear una base de datos en donde señalen, bueno, a este usuario ya me dijo que no quiere recibir ningún tipo de publicidad o mensajes comerciales de mi servicio, y únicamente su factura y su fecha de corte y, no sé, ventanas de mantenimiento, yo qué sé. Y es muy importante que respeten este tema porque también este usuario, en caso de que se haya negado y ustedes lleven a cabo la práctica de pues, hacer un acto de molestia y mandarles algún tipo de mensaje publicitario, pues tiene el derecho de ir a quejarse ante Profeco e iniciar un procedimiento ahí de conciliación, y pues es bastante desgastante que tengan que acudir a este tipo de procedimientos y lo podemos prever, ¿no? Exactamente, aquí justo en esta lámina que ya tenemos aquí es donde viene lo que ya les platicó Sofi. El consentimiento expreso del consumidor para recibir las llamadas o mensajes de texto puede darse normalmente al momento de la celebración del contrato de la prestación de servicios, y también lo que comentaba Sofía es hacer ustedes sus listas de exclusión interna, ¿no? También decir, oye, este cliente dijo que no quiere ser molestado, sí, entonces ahí van ustedes también haciendo su base de datos para ver a quién sí, ¿no? Esto de contrato de adhesión y publicidad, yo creo que eso lo podemos... Pues ya se los expliqué un poquitito. Recuerden que pues tienen la obligación de tener un contrato de adhesión registrado ante Profeco, aprobado, por Profeco, y después registrar ese contrato de adhesión ante el IFT. Este contrato de adhesión pues recaba todos los derechos mínimos que tienen sus usuarios y las obligaciones con los usuarios, y entre ellas está este tema que les platicábamos de recibir o no publicidad, cuál es el paquete que están contratando, cuál es la modalidad, si es prepago, si es pospago, cómo van a aplicar las penalizaciones. Ese es un tema un poquito más regulatorio, pero también es importante en caso de que, o sea, como les decía Rubén, el usuario puede negarse en el momento de la contratación del servicio a recibir información publicitaria, pero de forma posterior, por los medios de comunicación que ustedes hayan establecido en su contrato de adhesión. Por eso es muy importante que su área de ventas tenga bien dominado cómo se llena la carátula del contrato de adhesión. Hemos tenido también últimamente muchas sesiones como de capacitación a las áreas de ventas para explicarles cómo se llena correctamente un contrato de adhesión, ¿no? Que de repente nada más algunos tienen la práctica de, bueno, nada más el nombre y ya, vámonos, ¿no? Bueno, no. Es importante que vayan, que pongan atención y que sí y que todos los datos que son obligatorios sean correctamente pues llenados por sus áreas de ventas, para evitar este tipo de contingencias futuras de, oye, sí quiere publicidad, no, y demás, ¿no? Y también es una forma de, pues, que sus usuarios estén mucho más informados de las características del tipo de servicio que le están prestando. Así es. Y bueno, llegamos a la parte de los procedimientos sancionatorios. Pues aquí es muy importante. En México, la importancia que se le da a la cuestión de derechos del consumidor, pues es total, ¿no? Es básica aquí en México. De hecho, fuimos el primer país en Latinoamérica en tener una procuraduría para estos temas específicos y el segundo en tener una ley en esta materia. Y bueno, aquí básicamente sí nos interesa mucho hacer conciencia en esta parte, porque las multas por publicidad engañosa, como ya les habíamos dicho, son muy altas. Ahorita van a ver que empiezan como en 200,000 pesos y el máximo es como de varios millones, ¿no? Como 6, 7 millones. Entonces, las últimas multas que nos han llegado a nosotros por este tipo de procedimientos han sido ahí de 700,000 pesos más o menos. Afortunadamente, pues hemos ganado en instancias judiciales la imposición de estas multas, pero el sentido de nosotros, como ya siempre les hemos comentado, pues es ser un poco más, pues digamos, regulatorios de manera preventiva, ¿no? Para no tener que llegar a estas cuestiones. Y bueno, van a pasar varias etapas con Profeco y pueden o no suceder, ¿no? O sea, tanto puede decir, oye, te voy a sancionar directamente, como puede decirte, oye, primero vas a suspender la información de la publicidad, o también la otra es corregir. Hay muchas veces que verifican a los proveedores y entonces lo que les dicen es, a ver, vas a cambiar o detectamos tales frases que resultan en publicidad engañosa. Te vamos a dar 10 días para que las modifiques y presentes ante Profeco pruebas de que hiciste la modificación. Nos han tocado varias veces que les llega la notificación, corrigen, pero nunca le contestan a Profeco que lo corrigieron. Entonces, para Profeco, pues como no le hiciste su conocimiento que se había corregido y le mandaste las pruebas idóneas de que eso sucedió, entonces, pues
para Profeco nunca pasó y entonces inicia la segunda parte, que es el procedimiento de imposición de sanciones. Y bueno, aquí les decía, pues van más o menos una multa de 219 pesos hasta 6.157.000 y o puede ser también una multa de hasta un 10% de los ingresos brutos anuales obtenidos por la comercialización de los bienes a los que va aparejada la publicidad. Obviamente siempre esto tiene un procedimiento, Profeco tiene que notificarte que va a iniciar el procedimiento de sanción, tú tienes la oportunidad de defenderte y de pues manifestar a lo que tu derecho corresponde y bueno, ya hasta que se llega a una resolución donde puede ser que Profeco diga, oye, pues sí, tuviste razón y acreditaste lo que me dijiste que no era publicidad engañosa, porque puede ser también que para Profeco haya dicho, oye, ¿cómo puedes tú comprobar esto? Y tú digas, a ver, no, yo tengo estudios, ¿no? De una asociación o de algún organismo de normalización donde se establece que esto que yo estoy poniendo ahí es correcto, ¿no? ¿Qué faltaba? Ah, bueno, ponerlo. Y hay muchas leyendas que pueden caer en esto, ¿no? Hay quien tenía, no sé, y certificaciones, ¿no? El equipo mejor capacitado, o tenemos tales certificaciones, pero no ponían, digamos, las pruebas documentales, ¿no? Los certificados de que tenían ciertas certificaciones realizadas para el personal, para los equipos, etcétera, y el profe con nada decía, oye, pues sube esas certificaciones y se tiene ya, por cierto, lo que tú estás tratando de expresar ahí, ¿no? Hay una pregunta de Alejandro Agustín. De mi estimado Alejandro Agustín, que dice una pregunta, ¿los contratos de adhesión pueden ser digitales? Los contratos de adhesión y cualquier tipo de contrato o documentación puede ser digital. Digo, ya tiene muchos años, desde el 2000 más o menos, que se hizo una modificación al Código de Comercio por el cual los mensajes de datos y también pues toda esta parte de las firmas electrónicas son totalmente legales. Aquí sí lo que hay que distinguir es los tipos de firma electrónica que hay, ¿no? Hay una firma electrónica simple, firma electrónica avanzada y unas firmas electrónicas intermedias. Entonces, que puedes tú firmar los contratos de adhesión de manera electrónica, de manera digital, sí se puede y digamos que la firma es completamente legal, aunque sea una firma electrónica simple. ¿De qué hablamos con firmas electrónicas simples? Las que se hacen a través de Adobe, por ejemplo, ¿no? Que nada más es, o sea, el único paso de identificación y de identidad de la persona que sí está firmando, pues normalmente es un correo electrónico, ¿no? Un correo electrónico y justamente el proveedor de correos electrónicos ya un paso previo se supone que se encargó de determinar que sí era la persona que está abriendo la cuenta, ¿no? Y entonces, como el usuario y contraseña de este correo electrónico solo tiene la persona que es el destinatario, pues hay un indicio de que sí es la persona que va a firmar el documento, ¿no? Eso es, digamos, en cuanto a la parte de es legal o no, si es legal. La recomendación de nosotros es que siempre que vayas a firmar de manera electrónica, el proveedor que te está dando este servicio de firma electrónica sea alguien que tiene certificados de tiempo y sellos de conservación de datos. Esto viene en una norma oficial, la NOM 151, que es justamente de conservación de documentos electrónicos. ¿Y por qué es importante esto? Si bien el contrato va a ser válido, o sea, va a ser válido realmente entre las partes, y en estos contratos son para prestación de servicios residenciales, por ejemplo, pues el riesgo no es muy alto, ¿no? O sea, y el riesgo que hay, por ejemplo, es que quiera el usuario ir a Profeco, ¿no? Y entonces él mismo va a presentar el contrato y ya va a decir, va a reconocer la relación. Pero, ¿qué pasa si el SAT, por ejemplo, te hace algún tipo de revisión? Que para ellos, si no tienen un sello de conservación de datos, no es, digamos, la fecha del documento no va a ser una fecha cierta 100% y no va a tener tanta fuerza como soporte de tu contabilidad. Acuérdense que la contabilidad tiene documentos, todos los contratos que tú hayas firmado, todas las negociaciones que hayas realizado, por los cuales después se emitieron CFDI, se ingresaron pagos y hubo declaraciones, etcétera. Entonces, como parte de la contabilidad, lo correcto sería que sigan las normas de la NOM 151, todos estos documentos, incluyendo los contratos que firmas con usuarios finales. En general, eso sería. En general, sí se puede, Alejandro. Igual, como te decía Rubén, desde hace muchos años ya está avalada la autenticidad o de la firma digital o electrónica con la firma autógrafa que hago con mi pluma azul.
Profeco también ya autoriza en los contratos de adhesión que incluyamos una cláusula para mayor seguridad en donde se señale que podrán ser firmados por cualquier medio electrónico. Y como te decía Rubén, además es cosa de evaluar qué tipo de firma se va a usar, ¿no? Si una firma simple, una intermedia o una avanzada. De repente en la práctica hemos visto que el uso de firmas electrónicas avanzadas para contratos de adhesión no es quizá la forma más viable de firmar contratos. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos sus usuarios cuentan con una firma electrónica avanzada, ¿no? Con la FIEL que emite el SAT. Entonces, quizá ya había que evaluar que es más viable una firma simple o una intermedia, pero es 100% válido. De hecho, es un tema que también hemos impulsado mucho con nuestros clientes, el transitar de tener todo de forma física a implementar plataformas de firma electrónica con alguna por ahí intermedia que les ayude también a disminuir el tema del papel, ¿no? Y que quizá tu instalador vaya con un iPad o con una tablet, perdón, ¿cómo se llama? A recabar la firma del usuario al momento de la instalación, y de esta forma pues evitan todo pues no solo tener papel, sino almacenarlo, ¿no? Tenerlo ya en un archivo pues electrónico y en una base de datos electrónica. Pero sí es 100% viable, Profeco lo autoriza, el IFT también, no hay ningún tema con ese lado. Así es. Esperemos que hayamos resuelto la duda. Con gusto, Alejandro. Bueno, este punto es bien importante, la revisión voluntaria de publicidad. Ustedes como proveedores pueden directamente solicitarle a Profeco que revise su publicidad antes de que la misma, pues digamos, entre en circulación. Y bueno, esta opinión de Profeco no va a ser vinculante y tampoco, digamos, va a obligarte a sacar la publicidad tal como Profeco te lo está diciendo, pero te daría, pues, digamos, cierta luz y ciertos indicios de si estás por el lado correcto o no de la publicidad que vas a, pues, estar sacando, ¿no? Entonces, esto es bien importante, no se sabe mucho, pero existe el procedimiento para poder hacerlo. Y bueno, pues llegamos a las buenas conclusiones, casi en tiempo. Sí. Entonces, pues las conclusiones a las que llegamos con esta presentación es que la publicidad es engañosa cuando muestra información inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa. La publicidad siempre debe ser clara, veraz y comprobable. El contenido publicitario de las plataformas digitales o redes sociales que se refieran a un producto o servicio es publicidad. Esto es bien importante, ¿sale? Los proveedores tienen la obligación de entregar un servicio de acuerdo a lo ofrecido. La ley establece reglas para mantener un equilibrio entre la publicidad y la programación. Bueno, eso es un poquito más de televisión restringida, no quisimos meternos mucho en este tema. La publicidad transmitida a través de medios de comunicación hay que seguir reglas de proporcionalidad, clasificación, eso igual es cuestión de contenidos. Los espacios de publicidad deben comercializarse sin discriminación, también es de televisión restringida. Bien importante, las llamadas o mensajes de los consumidores con publicidad solo se deben realizar cuando previamente se tenga su consentimiento. Profeco es la institución encargada de vigilar la publicidad y para poder demostrar que lo enunciado es verdadero, el proveedor debe de tener información que lo compruebe. Esto es como las conclusiones generales. Digo, no lo pusimos tampoco y no está tan asociado a temas de publicidad, pero recuerden a cargo, hablando de la autoridad encargada de revisar publicidad en materia de telecomunicaciones, que es Profeco. El IFT se mete en algunos temas bien específicos, pero sobre todo en temas de contenido y programación. Pero no lo pusimos en la presentación, pero existe pues otra herramienta a cargo de Profeco que les da algún tipo de pues, garantía de que el servicio se esté prestando conforme a la regulación aplicable, que es el distintivo digital. Pues eso es un tipo de procedimiento a través del cual Profeco revisa el sitio web de los operadores, confirma que estén cumpliendo con la regulación aplicable en materia de protección al consumidor y emite un sellito que ustedes pueden utilizar también de forma publicitaria y para fines de mercadotecnia, que lo pueden poner en su sitio web, y eso garantiza que ustedes como proveedores de servicios de telecomunicaciones están cumpliendo con la regulación asociada a protección al consumidor. Es un distintivo, un sello que tiene una vigencia de 1 año. Cada año hay que estar acreditando a Profeco que seguimos en cumplimiento, y pues también lo pueden usar como una forma de publicidad positiva, ¿no? Pues tal vez compararse de forma positiva con
con sus competidores de, mira, yo tengo este distintivo que me acredita que he cumplido con todo lo regulatorio en materia de protección al consumidor en mi sitio web, y te lo avalo con este sello que pongo en mi sitio web. También es una buena herramienta que pueden usar como una publicidad positiva, ¿no? Y pues nada, eso es todo lo que queríamos compartirles. Digo, este tema también es de repente muy, muy amplio. Esperamos que haya sido de utilidad para todos ustedes y que mientras fuimos hablando tuvieran abierta por ahí su sitio web o estuvieran revisando la información que tienen impresa. Quédense también con este tema de cualquier publicidad por cualquier medio es publicidad. No porque esté en plataformas digitales, en redes sociales o de forma impresa o en la radio, deja de ser publicidad, está regulada también. Queremos que se queden con ese lado, que pues hagan disponible toda esta información a sus áreas de publicidad y que tengan una comunicación también muy fluida con esas áreas dentro de sus empresas, para que tomen las precauciones necesarias e insistimos, pues no caigan en riesgos que son innecesarios, ¿no? Pues nada más, muchas gracias por su atención. Abrimos el espacio por si tienen alguna duda, alguna pregunta, por si quieren que hablemos en específico de algún tema, comentarios, si quieren que revisemos algo específico, ahí si hay oportunidad, pues con todo gusto. Y les dejamos también nuestros datos de contacto, el correo de contacto, la dirección de nuestra oficina aquí en Ciudad de México, el sitio web y el teléfono. Si tienen alguna duda pues más específica que quieran que revisemos de sus empresas, pues con todo gusto estamos a la orden. Ok, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Chicos, muchas gracias. Estuvo bastante interesante el webinar. Creo que todos los que nos quedamos pudimos aprender bastantito. Si tienen, por mi parte creo que es todo y les agradecemos a todos su asistencia y pues que tengan una bonita tarde todos. Muchas gracias.